Muy bien. En el video anterior nos quedamos en la parte de explicar de dónde, bueno, más bien, decíamos que este potencial interior era constante y explicábamos las razones en el video anterior y ahora íbamos a abordar cómo determinar este potencial exterior. ¿Sale? Entonces, lo primero, lo primero en lo que tenemos que pensar es el cambio de energía libre. ¿Cómo es el cambio de energía libre cuando un catión se más difunde de dentro de la membrana o se mueve de dentro de la membrana hacia afuera de ella a la disolución acuosa? ¿Sale? Entonces, pues esta energía libre está dada por una un cambio en la energía libre por la solvatación, ¿sí? Y por esta expresión. RT, logaritmo natural de la actividad de la especie, en este caso C más la membrana, entre la actividad de la misma especie en la disolución acuosa, que en los libros, bueno, en este libro especialmente se le asigna como cero, se refiere a out, afuera de la membrana, ¿no? Y entonces, o sea, lo que hay que tener bien claro es que lo que está fuera de la membrana, pues es la disolución acuosa, ¿sale? Entonces, digamos que es un movimiento o un paso o un cambio de mi analito C más de la membrana, que es una fase orgánica prácticamente, a una fase acuosa, ¿sale? Entonces, pues la fuerza impulsora, muchachos, o la fuerza directriz de este proceso para que C más se mueva de dentro de la membrana hacia afuera, ¿sí? Para que haga esto, ¿sí? Esto se propicia o se impulsa gracias a la solvatación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este caso, en el caso de dentro de la membrana, pues C está en un medio prácticamente orgánico. Pero cuando pasa la fase acuosa, se, digamos, adquiere o se encuentra en un estado de menor energía por la solvatación por las moléculas de agua. ¿Vale? Entonces, y esa es la fuerza directriz o esa es la fuerza impulsora para que justamente se difunda de dentro de la membrana hacia afuera. ¿Sí? Que quede claro que no es por la razón de la movilidad, ¿sale? Sino por esta diferencia entre un medio y otro, ¿sale? Y entonces, ahora, fíjense, eh, cuando, cuando un ion C, cuando uno de estos ion C más, de manera general, digamos, queda libre después de, cuando una poca cantidad de este ion queda libre, eh, en la disociación, por la disociación del complejo, ¿sale? Entonces, esa pequeña cantidad de C más libre es la que puede difundir o la que puede moverse hacia afuera, ¿sí? La que puede moverse hacia afuera de la membrana, ¿sale? Y entonces, justamente cuando una pequeña cantidad de C se mueve hacia afuera de la membrana, se genera esta diferencia de cargas, vean, porque C de los átomos o de los iones de C más que estaban adentro y salen fuera de la membrana, bueno, dije un pleonasmo ahí, bueno, cuando se mueven hacia afuera de la membrana, ajá, dejan a aniones R solitos. Y entonces esa separación de cargas que se genera, ajá, dentro de la membrana y fuera de ella, ¿sí? Porque adentro hay un exceso de cargas negativas por las R's que se quedan solitas y afuera hay un exceso de cargas positivas, ¿sí? Por la C, por los cationes C más que salieron de la membrana. Ajá. Entonces, esa diferencia de cargas genera una diferencia de potencial exterior, ¿sale? Y entonces, esa diferencia de potencial externa o exterior, yo la puedo asociar a una energía libre, ¿sale? Con esta ecuación.
Entonces, si yo quiero escribir la expresión general, si yo quiero escribir la expresión general para este proceso, pues tendría que escribir lo siguiente, que la energía libre es igual a la energía libre de solvatación ¿sí? Esa es la expresión. Y ahora, ¿qué ocurre, muchachos? ¿Qué ocurre cuando se llega al equilibrio? Pues esta diferencia de energía libre pues es igual a cero. Y entonces, fíjense, si esto es igual a cero, o sea, si todo esto es igual a cero, yo puedo despejar aquí este valor, el potencial exterior o el potencial externo. Ajá. Entonces, si yo hago eso, o más bien, si pensamos que justamente cuando el proceso llega al equilibrio, porque si se llega a un equilibrio en el momento en el que algo de C, muchachos, en el momento en el que algo de C, un poquito que se sale de la membrana y, y se establece esta diferencia de potencial, esta diferencia de potencial impide, impide o se opone a que más cationes C más salgan de la membrana, ¿sale? Y entonces llega un momento en el que se llega a una condición de equilibrio y entonces en esa condición de equilibrio la diferencia de energía libre es cero. Y entonces yo puedo despejar el potencial exterior de esta forma o el potencial externo, vamos a llamarlo potencial externo, ¿sale? Potencial externo. Vamos a expresarlo de esta forma. Me queda así. Energía libre de solvatación, NF menos RT entre NF, logaritmo natural de el cociente de actividades de la especie C más dentro de la membrana y fuera de ella, o sea, en la fase acuosa. Y entonces, esta es la expresión, esta es la expresión que resulta, o más bien, esta es la expresión que me indica cuál es la diferencia, cuál es el potencial externo de la membrana, ¿sale? Entonces, si yo vuelvo a la expresión inicial con la que inicié esta explicación, entonces yo podría escribir lo siguiente, el potencial que yo leo con ese tipo de electrodos, pues resulta que es igual a energía libre de solvatación menos, si por leyes de los logaritmos separamos esta expresión, me queda menos RT F logaritmo de la actividad, logaritmo natural de la actividad en la membrana más RT entre NF logaritmo natural de la actividad fuera de la membrana, o sea, en la fase acuosa, menos el potencial interior. ¿Sí? Y entonces, muchachos, habíamos dicho que esta expresión, bueno, más bien que este valor de potencial es constante por las condiciones en las que estoy utilizando el electrodo, y esta expresión es constante. Y resulta, muchachos, que también la actividad de C dentro de la membrana es prácticamente constante. ¿Por qué? Porque lo que sale de la membrana es una cantidad ínfima. O sea, es muy poquito lo que sale de la membrana. Por lo que decía hace rato, en cuanto ese poquito sale de la membrana, se genera esa diferencia de potencial y esa diferencia de potencial se opone a que más catión salga de dentro de la membrana y entonces la actividad de esa especie de mi analito dentro de la membrana es prácticamente constante.
Y resulta, muchachos, que yo tengo la siguiente expresión. El potencial que yo leo es igual, si junto todas las constantes, una constante más RT entre NF, logaritmo natural de la actividad del analito que estoy midiendo fíjense, depende de la actividad en la disolución acuosa, ¿sí? O sea, pues la única variable que a mí me interesa controlar, que es la actividad o la concentración de la especie que yo estoy estudiando en la disolución acuosa. Entonces ahora si transformamos la expresión al logaritmo base 10, entonces me queda la siguiente expresión. El potencial que yo leo es igual a una constante más 0.06 entre n logaritmo de la actividad del analito. Entonces, a esta ecuación, muchachos, si ustedes se fijan, es una ecuación que tiene la forma de la ecuación de Nernst, ¿sale? Pero esta ecuación la llaman la ecuación de Minkowski, ¿sí? Y entonces, a este valor de K, normalmente la representan así, como una constante de Minkowski, ¿sale? Y entonces, pues, ¿qué me indica esta ecuación, muchachos? La ecuación me indica que el potencial que yo leo con estos electrodos depende únicamente, siempre y cuando, ojo, siempre y cuando yo mantenga constantes eh, todas estas variables de las que estuvimos platicando, siempre y cuando yo las mantenga en esas condiciones que establecimos, el potencial que yo voy a leer de estos electrodos va a depender únicamente de la actividad o de la concentración del analito que a mí me interesa medir, ¿sí? Y de la concentración en la disolución acuosa que yo estoy midiendo, ¿sale? Entonces, miren, en un electrodo ideal, solo responde a la actividad del analito que me importa estudiar o leer, en este caso. Sin embargo, pues eso no es completamente cierto, ¿sale? Y vamos a ver algunos ejemplos de eso, ¿sí? Pero bueno, quería llegar a esta ecuación, muchachos, que es la ecuación de Minkowski, que, bueno, si después establecemos condiciones en las que el coeficiente de actividad se mantiene constante, pues entonces yo puedo hacer que esta expresión escrita para la actividad me quede de esta forma, 0.06 logaritmo de la concentración de, en este caso, C más. Porque la actividad de C es igual al coeficiente de actividad de C en la disolución por la concentración molar de C. Entonces, pero si yo hago que ese logaritmo, que ese 0.06 entre en el logaritmo de coeficientes de actividad sea constante, o haciendo que el coeficiente de actividad sea constante, pues lo puedo introducir a la constante de Minkowski, ¿sale? Y entonces así me queda en función de la concentración, ¿vale? Y esta ecuación es la que rige a todos, muchachos, a todos los electrones selectivos de iones. No importa si es un electrodo basado en un líquido o en un sólido o uno mixto, o compuesto, que les llaman, no importa. La ecuación que va siempre a regir el potencial que yo leo con esos electrodos es esta ecuación de Minkowski, ¿sale? Entonces vamos a ver algunos ejemplos en el siguiente video.